Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén visitando el día de hoy. Bueno, ya esta es creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta charla el día de hoy. Estamos a mitad de camino del primer día de estas 24 horas. Espero que las hayan disfrutado bastante, las que hayan podido participar. El día de hoy, Patricio Cofre nos acompaña desde Chile y nos va a estar hablando sobre usando Azure Machine Learning pre- para predecir el IPC. Mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar moderando la charla, ya ustedes me han escuchado en otras moderaciones también. Pueden ir haciendo las preguntas durante la charla, se estarán leyendo al final para que Patricio pueda contestarlas. Si no nos da tiempo de poder atender todas las preguntas, pueden contactar al speaker por medio de los datos que les brinde para poder aclarar sus preguntas o si quieren ampliar la pregunta. Entonces, sin más por el momento, bienvenido Patricio, adelante. Bien, muchas gracias Carlos por la presentación, muchas gracias también por todo el apoyo en la organización de estas 24 horas. Yo sé que es un trabajo bien grande que hacen durante todo el año para poder salir bien con esto, así que felicitaciones a ti y a tu equipo. Bien, como decía Carlos, hoy les voy a hablar un poquito sobre una aplicación de Azure Machine Learning, ¿ya? Donde vamos a, por una parte, conocer un poco de la herramienta, vamos a ver cómo aplica finalmente a un caso muy, muy real y a un caso que también me gusta mucho porque es una bajada, una decantación del concepto de Big Data, ya y al punto, y básicamente utilizando solamente fuentes públicas, fuentes que todos tenemos a disposición, por lo tanto es también una invitación a que experimenten, a que prueben y eventualmente a que emprendan, porque aquí nos vamos a aprovechar de una tecnología de nube, ya que tiene costos muy escalables, muy convenientes, y por otra parte fuentes de datos públicas, con las cuales digamos, yo creo que ustedes pueden hacer mucho y en realidad les va a ser muy natural poder conectarlo con sus trabajos, con sus proyectos, a ver qué de esto podemos aprovechar. Aquí en este slide está mi email, tomen nota, también está en el sitio de Paz por cualquier cosa, preguntas me pueden hacer al final, hacerlas durante la presentación por texto o me escriben directamente, yo encantado de poder apoyarlos. Bien, bueno, mi nombre es Patricio Cofré, soy MVP en Microsoft Data Platform. Ya tengo un máster en Northwestern University, otro acá en Chile, ¿cierto? Y soy cofundador y CEO de Metric Arts, una compañía de Big Data y Analytics. Atendemos básicamente a la región de Latinoamérica. Bien, y entrando, ¿cierto? La idea de la charla en cuatro grandes bloques. En la primera parte vamos a hacer una muy, muy breve la inflación y qué es el IPC como indicador de la inflación, pero finalmente el fenómeno que estamos tratando de inflación. ¿Ya? Luego, ¿qué tiene que aportar el Big Data? Eso de poder medir, de poder capturar, de poder censar la inflación. ¿Ya? Vamos a forma rompe el método tradicional. Entonces vamos a ver, bueno, qué tiene Big Data que decir y en particular Big Data sobre Azure. Luego vamos a ver el proceso de ciencia de datos. Ya vamos a tratar, en este punto voy a tratar de comentarles un cientista de datos, ¿cierto? Y cuál es un poco el workflow que él sigue. ¿Ya? Y es muy importante tener workflows en esto porque cada tarea es distinta, cada tarea nos exige una cierta rigurosidad y estos workflows muchas veces son una gran ayuda en esto, en asegurarnos de que no hemos olvidado nada, de que hemos pasado por todos los pasos, no hemos dejado de testear algunos elementos, etcétera. Y finalmente nos vamos a ir yo espero, digamos, dedicar la próxima la charla a la demo, esta demo de Azure Machine Learning, y me voy a enfocar en tres elementos. Primero en la construcción del modelo predictivo, ¿ya? Quienes no hayan tenido la oportunidad todavía de crear uno, vamos a hacer uno from the scratch, vamos a partir de cero y vamos a terminar con un modelo predictivo. ¿Ya? Luego vamos a ver, bueno, este modelo predictivo que si bien el primer modelo que probablemente nos tome algunos minutos, si bien ya va a estar funcional, ya probablemente nos va a estar dando resultados, ¿cierto? Vamos a entender un poco, bueno, cómo se mejora un modelo predictivo.
Y ahí hay muchas técnicas que podemos usar, yo me voy a concentrar en 3 de ellas, y ahí vamos a ver cómo un modelo lo podemos ir afinando, lo podemos ir depurando, de manera de prepararlo lo mejor posible para una situación de producción ya mucho más realista que el primer ejemplo que vamos a hacer. Y en el tercer paso me quiero concentrar en una de las características que más destacadas de Azure Machine Learning, y es la facilidad con la cual nos permite explotar los modelos que hayamos creado. Es decir, no solo nos va a ofrecer el estudio donde el cual vamos a poder desarrollar el proceso de ciencia de datos y terminar con un modelo predictivo entrenado y listo, sino que también Azure Machine Learning adicionar el paso extra y el paso siguiente, que es de, bueno, cómo nos disponibiliza esto, en particular utilizando tecnologías de web service, para poder ya dejar esto en un ambiente productivo y entregándonos predicciones día a día, minuto a minuto, con la frecuencia que lo decidamos. Bien. Entonces, entrando en nuestro primer punto, ¿cierto? La inflación, ¿cierto? Se define como es uno de los fenómenos económicos que recibe más atención de decisores públicos y privados, y esto es debido a el alto impacto que tiene en la distribución de ingresos, en el desarrollo económico, en el bienestar de la sociedad, etcétera. Entonces, tanto en el mundo público para tomar buenas decisiones públicas, ¿cierto? También como en el mundo privado, donde también nos interesa llevar tracking de precios, llevar tracking de elementos, de ítems de la canasta que van creciendo más rápidos que otros. Entonces, es un elemento que recibe mucha atención, lo vemos en los periódicos todos los días, ya, y esa es más o menos la importancia que tiene este fenómeno. Por lo tanto, y dada esta importancia que tiene, contar con una visión temprana y confiable de un índice de la inflación nos va a permitir adelantarnos a todos estos fenómenos, adelantarnos a poder definir una política antiinflacionaria, lograr una estabilidad en la capacidad adquisitiva de nuestras monedas. Y esto es algo muy atingente en Latinoamérica, donde los procesos inflacionarios los vemos constantemente. Todos los meses tenemos inflación, por lo tanto es atingente poder analizarlo, poder medirlo y poder anticiparse a ello. Y la métrica más utilizada para conocer la inflación de un país, ¿cierto? Es lo que se llama el IPC, o el Índice de Precios del Consumidor. ¿Ya? En la literatura también lo van a encontrar como CPI, ya como el Consumer Price Index, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Y el IPC se define siempre sobre una base 100, donde compara el precio de esta medición con la medición anterior. Es decir, si el precio que yo estoy midiendo, ¿cierto?, es un 10% mayor al precio de la última medición que tuve, digamos del mes anterior, por ejemplo, mi IPC va a ser de un 1,1. ¿Ya? Y si el precio por algún motivo bajó un 10%, nuestro IPC va a ser del 0,9. ¿Ya? Entonces, básicamente van a ser siempre en torno a la base 100 o a la base 1. ¿Bien? Y cuando esto sería, digamos, el caso del IPC de un producto, ¿cierto? Sin embargo, la forma en que los institutos de estadística, digamos, el gobierno finalmente, de medir cuánto ha aumentado el costo de vida de una familia promedio, lo que tiende a crear es una canasta. Y es una canasta que contiene productos representativos del consumo mensual de una familia, donde elementos muy importantes son la alimentación, elementos muy importantes son el petróleo, la gasolina, ¿cierto? Por el transporte. También hay ítems de transporte terrestre, transporte aéreo. Hay también ítems de entretenimiento, etcétera. ¿Ya? Y así cada país ha ido definiendo sus canastas, algunas más progresivas, otras más tradicionales, algunas más basadas en alimentos, moviéndose un poco más hacia elementos menos apremiantes, ¿ya? Pero ha ido definiendo sus canastas y básicamente en Latinoamérica también hay un movimiento que estas canastas de manera de hacerlas lo más comparables posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se definen pesos, que en esta fórmula es la letra W, para cada uno de estos ítems de la canasta,
puedes ir ponderando, ¿cierto? Cuánto pesa el arroz, cuánto pesa la gasolina, cuánto pesa la leche dentro de esta canasta y haciendo una sumatoria de las inflaciones parciales de cada uno de estos elementos ponderadas por su importancia dentro de la canasta, es que vamos a tener finalmente el IPC. Y esta es un poco la fórmula y la forma en que se construye el índice de precio del consumidor como métrica e indicador de algo, de un fenómeno un poco más grande que es el fenómeno de inflación. Ahora bien, el proceso de la forma en que se los comentaba y la forma en que lo hacen los institutos de estadística es básicamente ir a censar este grupo, esta pequeña muestra de productos, ya digamos 30 productos, 50 productos, pero que de ninguna forma es el universo de productos disponibles, sino que a través de esos 50 productos se intenta representar una canasta y con ello poder representar la inflación, ¿ya? Sin embargo, poder traquear esos productos requiere mucho esfuerzo. Ya básicamente los institutos envían gente a la calle, están censando precios, tienen que promediar entre varias observaciones, entre distintos mercados, entre distintos supermercados, distintas estaciones de servicio, etcétera, para poder finalmente dar con un precio, ¿ya? Entonces ese es un trabajo bastante minucioso, pero por lo tanto también es muy largo, ¿ya? Básicamente hoy la mayoría de los institutos de estadística tienen capacidad de emitir una predicción al mes, ¿ya? Y es básicamente el número que somos capaces de ver al final del mes de, bueno, cuánto fue la inflación de octubre, cuánto fue la inflación de noviembre, ¿ya? Sin embargo, y aquí viene la pregunta y aquí viene el enfoque de Big Data, bueno, ¿qué tal si fuésemos capaces de medir continuamente todos los precios? Pudiésemos rescatarlos. Vamos a hablar de scrapping porque vamos a rescatarlo básicamente de fuentes que estén siempre disponibles y en nuestro caso son los e-commerce. Entonces desde los e-commerce vamos a rescatar todos los elementos de la canasta e incluso más elementos. Aquí ya tampoco necesitamos hacer un muestreo de ciertos elementos. Teniendo disponibilidad de muchos e-commerce podemos rescatar incluso más ítems que los que hoy rescatan los institutos de estadística. Si contamos también con capacidad de procesamiento en la nube, ya que nos permita tomar, ponderar, hacer estos ratios, generar también estas ponderaciones, etcétera, y además tener la capacidad de proyectar, y aquí es donde viene Machine Learning, cómo con un cierto grupo de mediciones soy capaz de proyectar cuál va a ser este IPC del cierre de mes, por ejemplo, ¿ya? Y también en la nube vamos a tener la capacidad de visualización, ¿ya? Por ejemplo a través de Power BI, que es una muy buena herramienta para poder visualizar y poder disponibilizar todo este bonito trabajo que hemos hecho de capturar muchas fuentes, procesarlas, proyectar, ¿cierto? Y finalmente visualizar. En la medida que seamos capaces de hacer esto, ¿cierto? Vamos a poder tener acceso continuamente a versiones actualizadas del IPC, es decir, rompemos la restricción de una vez al mes, sino que empezamos a tenerla día a día y eventualmente con la frecuencia que decidamos, ¿ya? En la medida que los precios cambian en los e-commerce, nosotros somos capaces de recalcular y volver a ofrecer el IPC o la proyección de IPC de cierre de mes. Nos va a permitir también lograr muchas aperturas del IPC. Por ejemplo, bueno, ¿qué tal si somos capaces de generar distintos IPCs por segmentos de la población? ¿Cierto? Entonces, si tenemos algunos niveles socioeconómicos, por ejemplo, poder decir, bueno, ¿cuál es el IPC de cada uno de los grupos? Ciertos grupos van a estar más concentrados en los alimentos, otros grupos van a estar más concentrados en los viajes, otros grupos pueden estar más concentrados en el transporte privado, otros en el transporte público. Entonces, finalmente nos va a permitir también hacer distintos IPCs por segmentos de la población o IPCs por industria. ¿Cuánto ha aumentado el transporte? ¿Cuánto ha aumentado los alimentos? ¿Cuánto han aumentado los vegetales? ¿O cuánto han aumentado el real estate? ¿Cuánto han aumentado los arriendos y compras de propiedades? ¿Ya? Y eso es lo que usualmente en nuestras economías se llaman las burbujas inmobiliarias, ya que normalmente se toman, digamos, muchos titulares de los periódicos y es básicamente por el efecto económico que tienen y el efecto también en cada uno de nosotros, ¿ya?
Con esto también podemos lograr mucho menores costos de elaboración. Al acceder a los e-commerce podemos nosotros programar nuestros robots sobre Azure que vayan, capturen estos datos y nos evitamos esta tarea laboriosa de tener mucha gente en las calles capturando precios, promediando, etcétera. Entonces podemos tener mucho menores costos de elaboración y por lo tanto todo ese equipo, en realidad más que teniéndolo en la captura de los datos, podemos tenerlo enfocando a ese equipo, ¿cierto?, en el uso de este indicador, en generar políticas, en generar visualizaciones y no necesariamente en la preparación y en la captura del dato, ¿ya? Y ese quizás es el concepto más importante que podemos lograr. Finalmente, mayor calidad de la información y por lo tanto mejores políticas que se pueden tomar, ¿ya? Aquí quizás algunos se pueden estar preguntando, bueno, el precio de e-commerce no es necesariamente el mismo precio de tienda. Y eso sí, es cierto, es una aprehensión muy cierta. Sin embargo, en nuestra experiencia y ya con algunos años corriendo esto, nos hemos dado cuenta que más vale tener una versión más completa, tener más productos, que aun cuando tengan el sesgo del e-commerce, más que tener solo unos poquitos capturados desde la tienda física, ¿ya? Entonces, de alguna forma los efectos tienden a netearse, aun cuando es muy importante hacer la observación de que no son lo mismo y eventualmente puede generar alguna distorsión, ¿ya? Pero las ventajas que esto trae de poder tener versiones continuamente actualizadas con las aperturas que les comentaba, con los menores costos, etcétera, normalmente también son otro elemento que favorece esta posibilidad. Bien, el siguiente punto es el del proceso de ciencia de datos. Ya, y como les decía, lo que busca el proceso de ciencia de datos es ser un framework que nos ayude a tener un set de pasos que nos permita poder estar recordando si hemos hecho todas las tareas necesarias. También nos ayuda a distribuir el trabajo si es que pertenecemos a un equipo. También nos da una buena forma de poder separarnos tareas, ¿cierto? De manera de poder enfocarnos y poder concentrarnos más en nuestra tarea. Y en esto, y el proceso que les estoy mostrando acá de 5 grandes bloques es el Microsoft Data Science Process. Ya es el proceso que Microsoft está empujando y que tiene, digamos, que está basado en las metodologías estándar de KDD. Sin embargo, pone ciertos énfasis en elementos en los cuales Microsoft se ha ido destacando con sus herramientas. Entonces, el primer punto es el de la ingestión de datos, ¿ya? Tiene que ver con la carga de datos dentro de los ambientes de almacenamiento de Azure. La importación hacia Azure Machine Learning Studio, que va a ser nuestro estudio donde vamos a construir. Una gran cosa y un gran quiebre también de paradigmas es que al ser todo esto Azure, vamos a empezar a construir nuestros modelos en un estudio web. Es decir, ya nunca más vamos a instalar aplicaciones de modelación estadística, ¿ya? Al menos utilizando este enfoque. Si nos vamos por el enfoque de Azure, lo único que vamos a necesitar es un browser. Luego viene una etapa también que muchas veces tendemos a pasar por alto, pero que es muy importante y por eso también es bueno que el proceso lo recuerde, y es el de exploración y visualización de los datos, ¿cierto? ¿Cómo preparamos los datos? ¿Cómo lo podemos explorar? Notar qué distribuciones tienen las variables de origen y ver en función de eso, bueno, qué transformaciones podemos hacer. El sampling también es una de las tareas usuales que se hace y en este proyecto lo usamos también mucho porque procesar con absolutamente todos los datos en cada una de las iteraciones sería muy, muy costoso. Costoso en tiempo, costoso en recursos, ¿cierto? Y básicamente en el proceso de Data Science lo que se intenta hacer es iterar lo más posible. Ojalá tener 60 iteraciones, 70 iteraciones, ya probando distintos parámetros, distintos modelos, etcétera. ¿Ya? Entonces el sampling es otra de las tareas importantes de la exploración y visualización. Luego viene quizás la etapa que debiese tomarnos probablemente el 70 o 80% del tiempo, y es la transformación de los datos, ¿cierto? Cómo a partir de un set de datos de origen, probablemente con 40, 50 variables, somos capaces de transformar eso en un set de datos de 400 variables, de 300 variables, ¿ya?
¿Y cómo es eso? Digamos, ¿cómo podemos nosotros generar datos? Bueno, existe lo que se llama el feature engineering, o en español también un poco en la literatura toma el nombre de variables sintéticas, que son variables que están basadas en una variable natural, llamémosle, por ejemplo, un precio, ¿cierto? ¿Cómo eso nosotros podemos generar otras variables sintéticas, como por ejemplo el precio promedio de los últimos 3 meses, el precio promedio de los últimos 6 meses, o el ranking de precio dentro de todos los productos de esa categoría? Entonces quizás es distinto un ítem que vale $100 si es que es el ítem más caro de la categoría o es el ítem promedio de la categoría. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no estoy capturando un dato nuevo, sino que con los mismos datos que ya tengo, yo soy capaz de generar este tipo de variables sintéticas. La selección de características tiene que ver con seleccionar las características que tienen más riqueza predictiva y las que tienen menos, dejarlas fuera. Siempre un modelo es mejor en la medida que use menos variables. ¿Ya? Esto es lo que se llama el concepto de parsimonia, donde siempre voy a preferir el modelo más simple, ¿ya? Y eso un poco por experiencia es el que da mejores resultados de validación. ¿Ya? Luego nos pasamos a la cuarta vertical, que es ya el entrenamiento propiamente tal. En esto nos vamos a concentrar bastante en la demo de hoy. Y finalmente en el deploy y consumo del modelo, que como les decía, esta es una gran fortaleza de la herramienta de Microsoft, en particular por este primer punto, ¿cierto? De cómo publicar modelos como web service. ¿Ya? Entonces vamos a también hacer una pequeña demo en los últimos minutos sobre, bueno, cómo se publica este web service y cómo podemos empezar a consumirlo. Entonces voy a pasar bastante rápido por contarles un poco cuál es el proceso analítico para que después puedan entender lo que vamos a construir. Los algoritmos de Machine Learning están programados afortunadamente y en la mayoría de los casos que conozco, prácticamente todas, no vamos a necesitar entrar en la programación de los algoritmos de Machine Learning. Redes neuronales, árboles de decisión, support vector machines, decision forest, etcétera. Distintas técnicas que hoy ustedes van a encontrar en la literatura, van a encontrar en los papers o en los casos que lean, Azure Machine Learning ya las tiene implementadas y por lo tanto podemos sencillamente utilizarlo. Ahora, un algoritmo de Machine Learning por lo mismo no es diferenciador. Ya basta con tener la suscripción y ya todos tenemos. Ya entonces, en una industria competitiva no te está generando una ventaja competitiva tener el algoritmo. ¿Ya? Donde sí vamos a tener una ventaja competitiva en la medida que seamos capaces de avanzar a la segunda columna, donde nosotros somos capaces de construir nuestro modelo de Machine Learning. ¿Ya? Y ahí está la diferencia entre el algoritmo, que es la técnica, que es la matemática y la estadística ya implementada, contra un modelo que está entrenado con un set de entrenamiento, un set de datos que vamos a construir, ya les explicaré en unos minutos cómo se construye, y ese set de entrenamiento a través del motor de Azure Machine Learning es capaz de entregarnos un modelo entrenado con la capacidad de predecir nuevos casos. ¿Ya? Una vez que hayamos creado nuestro modelo de Machine Learning, y cuando yo digo nuestro modelo de Machine Learning, acentúo mucho y le pongo negrita al nuestro, porque un modelo tiene la firma, tiene el sello, tiene el arte del analista que lo modeló. ¿Ya? Yo estoy seguro que si pongo a 10 data scientists, aunque sean los 10 mejores, lo más probable es que lleguen a modelos distintos, ¿ya? Y es porque son tantas las variables, esto se acerca mucho más al arte que a una ciencia donde, digamos, todos lleguemos al mismo resultado. Vamos a llegar a 10 modelos distintos, probablemente todos bastante correctos, ¿cierto? Pero cada uno va a tener el sello del analista, la forma en que trata las variables, la forma en que las aprovecha, la forma en que genera el set de datos, etcétera. ¿Ya? Sea como sea, vamos a tener un modelo que va a tener la firma de alguno de los analistas que lo creó, y eso puesto enfrente de nuevos datos, y nuevamente pasando por el motor de Azure Machine Learning, nos va a agregar una columna extra en nuestro set de datos y es la predicción de este valor que queríamos predecir. En este caso, el IPC de fin de mes. ¿Ya? Como con los precios de los quizás primeros 10 días, somos capaces de predecir cuál va a ser el IPC a fin de mes. Como les decía, la idea siempre es partir, ojalá con levantar unas 20, 30, 40 variables,
¿cierto? Y con esas 40 variables que pueden ser distintos precios, otras variables de la industria, etcétera, nosotros también hacer el trabajo de generar feature engineering y generar variables sintéticas. Y a partir de eso, terminar con un set de datos de ojalá unas 400 variables. ¿Ya? O sea, 30, 40 variables transformadas con las variables de ranking, con las agrupaciones, etcétera, poder llegar a un set de 400 variables donde el primer y el segundo, la primera y segunda columna son el periodo del tiempo, el segundo es el ítem, que en este caso puede ser qué producto o qué categoría queremos predecirle el IPC, todos los precios que seamos capaces de capturar en distintos instantes de tiempo. Ojo que aparece, por ejemplo, el precio 1 en tiempo menos 1 y el precio 1 en tiempo menos 2. Entonces también puedo ir haciendo ese tipo de combinaciones que me ayuden a predecir el IPC. Y al final de las 400 variables voy a tener esta variable que se llama la variable dependiente. Y es lo que queremos predecir. Que como todos estos casos del centro de entrenamiento son del pasado, ¿cierto? Yo ya conozco qué fue lo que ocurrió. Sobre este set de datos se hace una separación donde aproximadamente un 70%, y eso es una heurística, pasan a lo que se llama un set de entrenamiento y el restante 30% pasa a lo que se llama un set de validación. ¿Por qué se hace esto? Porque queremos entrenar un modelo con un grupo de datos y después queremos ver qué también hubiese predicho el modelo que se creó con el set de entrenamiento, un set de casos nuevos que no participaron en el entrenamiento. ¿Ya? Esto es equivalente a en un curso, cuando yo quiero que un curso aprenda, ¿cierto? Naturalmente no le voy a dar todos los ejercicios de la prueba, sino que probablemente les voy a dar algunos, pero voy a tratar de medirlos con otros, de la misma naturaleza, quizás sobre el mismo ámbito, pero que no estaban en el listado a partir del cual estudiaron. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre aprender y memorizar. Los algoritmos por construcción son muy buenos memorizando, ¿ya? Y ese es un cuidado que tenemos que tener. Entonces, haciendo esta separación, aislamos ese sesgo y podemos generar modelos, digamos, un poco más robustos a esta memorización que en jerga se llama el overfitting. Finalmente, yo puedo tomemos los datos de diciembre. Tomemos estos 6 días que van de diciembre y pongamos todos los precios, generemos este tablón de 400 variables y aquí la diferencia es que no sé cuál es el IPC de fin de mes. Tengo que esperar al 31 de diciembre recién para saberlo. Entonces, con mi set de datos de entrenamiento y mi set de validación, yo soy capaz de, pasando por el motor de Azure Machine Learning, yo soy capaz de crear un modelo con la forma que sea, en este caso es algo tipo árbol o tipo red, ¿cierto? Y este algoritmo se lo voy a aplicar a mi set de datos de diciembre, donde no sé qué es lo que va a ocurrir, y él me va a entregar una predicción. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sencillamente esperar a fin de mes y ver qué tan bien mi predicción estuvo. Acá no tengo la posibilidad de validarlo inmediatamente, como sí lo hice con el set de validación, acá tengo que esperar sencillamente a fin de mes. Bien, y el último ítem que quiero revisar es, bueno, como les decía, la idea es hacer 60, 70 iteraciones con el modelo. Y cada iteración uno debiese ser capaz de comparar. Bueno, fue mejor que el anterior, valió la pena eliminar esta variable, valió la pena hacer esta transformación de variable. Entonces, básicamente lo que vamos a usar es un indicador de calidad de la predicción. Es decir, bueno, ¿qué tan bien ajustamos? ¿Ya? Y en esto, en predicciones continuas, como el IPC, porque lo que estoy yo tratando de predecir es un elemento continuo, una variable continua que es este índice de precio al consumidor, ¿cierto? Una de las métricas más utilizadas es lo que se llama el coeficiente de determinación, ¿ya? Y el coeficiente de determinación, o R cuadrado, se define como 1 menos la suma de los cuadrados de los residuos, siendo el residuo la diferencia entre la predicción y lo que realmente ocurrió, dividido en la suma de los totales, en la suma del total de la variable, que es básicamente una forma o un elemento que es proporcional a la varianza. Entonces, básicamente lo que quiero mostrar acá es 1 menos qué tan grande es la dimensión
de la varianza del error respecto a la varianza de la variable. Porque si la varianza del error es similar o del mismo orden de la varianza de la variable, voy a tener 1 menos 1. El numerador y denominador van a ser similares. Entonces voy a tener un r cuadrado de 0 que es muy malo. ¿Ya? Entonces, si mis residuos son tan grandes como la varianza de la variable, mi r cuadrado va a ser 0. No, sin embargo, si es que soy capaz de generar un modelo que genera residuos de varianza muy chiquitita, ¿cierto? De suma de cuadrados muy chiquita respecto a la varianza total de la variable, ¿cierto? Voy a tener probablemente el elemento el cociente va a ser 0 y por lo tanto voy a tener un r cuadrado de 1, que es la definición de un modelo perfecto. Bien, entonces estamos en el tiempo justo para partir con con nuestra demo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar al Azure Machine Learning Studio. ¿Ya? Entonces, esta es una de las formas de entrar, que es studio.azureml.net, ¿cierto? También pueden entrar desde la consola de Azure, pinchando en el ítem de Machine Learning y ahí luego ir al estudio. ¿Ya? Y cuando entremos al estudio, lo primero que nos va a presentar es un selector, ¿cierto? Donde le digo, bueno, quiero generar un nuevo experimento, esa es la palabra que se usa, y aquí tenemos la opción de elegir un experimento en blanco, que es lo que vamos a hacer, o elegir algunos templates, ya, y algunos modelos preentrenados, por ejemplo, uno de detección de anomalía, uno de estimación de demanda, otro de regresión de importación de autos, hay otro modelo predictor de delay en los vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Este marketplace está abierto, es muy activo y van a encontrar modelos en salud, en sector productivo, telecomunicaciones, muchos modelos de banca van a encontrar acá también, etcétera. Así que les recomiendo también darle una mirada a eso. Y el último elemento que les quiero mostrar antes de irnos ya a Azure directamente, es que Azure Machine Learning nos va a ofrecer muchos bloques que nos permiten hacer, como les digo, todo el proceso de Machine Learning. Sin embargo, hay dos bloques que le dan una extensibilidad muy grande, y es el módulo de Python y el de R. Es decir, si ustedes hay una transformación, por ejemplo, que ustedes son capaces de hacer a nivel de programación, pero acá les está costando mucho hacerla, una buena forma de hacer es tomar esto y hacerlo en Python. ¿Ya? Siendo Python mucho más plástico, mucho más fácil para poder lograr ciertas cosas que requieran ciertas iteraciones, loops, etcétera. Ahí estaría muy bien poder usar Python. Y en el lado estadístico, por ejemplo, muchos de los modelos, los más vanguardistas, los investigadores están publicándolos en lenguaje R, o incluso algún modelo que nosotros queramos editar o queremos hacer algo un poco más customizado, podemos escribirlo en R y importarlo acá, arrastrar este bloquecito, poner nuestro código y ya tenemos, digamos, nuestro modelo único, ¿cierto? Y poder ejecutarlo en este workflow que nos ofrece Azure Machine Learning. Bien, y la idea es terminar con una malla de esta forma, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí yo me cambio al Azure Machine Learning Studio. De hecho voy a partir, digamos, desde cero. ¿Ya? Este es el sitio de llegada. Vamos a ir a mis experimentos. Ya en este caso yo tengo acá un listado ya de varios experimentos que he hecho en el pasado, entonces puedo volver a ellos, puedo trabajar colaborativamente al crear un workspace, al poder compartir esto con más usuarios, etcétera. Y lo primero que vamos a necesitar acá hacer es importar un set de datos. ¿Ya? Entonces esto en realidad es muy sencillo, pinchas en Dataset, generas nuevo, desde un local file, y esta sería como la forma perfecta de importar un CSV o algún archivo de texto. Esa es una de las formas. La otra forma ya es en el experimento mismo, ir a leer un Azure Data Warehouse, un Azure SQL Server, un Blob o algunas otras fuentes de datos que ya tengamos. En mi caso, mi set de datos es CPI Data, ya lo tengo cargado, ya no es un archivo muy grande. Entonces ya podemos irnos directamente al experimento. ¿Ya? Y en experimento, lo que yo voy a hacer es crear uno nuevo. ¿Ya? Y aquí aparece esta pantalla que yo les mostraba, donde tengo la opción de hacer un experimento nuevo, pero también tengo muchos modelos preconstruidos. Ahí está el de delay de los vuelos.
Acá hay una predicción del performance de estudiantes, ¿cierto? Saber si a priori se estima que van a reprobar y poder tratar de tomar medidas con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tienen en realidad muchas mantenimiento preventivo en maquinaria, también es una de las aplicaciones usuales de esto. Bien, entonces nos vamos a ir al experimento en blanco. Y si bien es un experimento en blanco, si se fijan, ya nos está dando algunas pistas de, bueno, recuerda poner un dataset, recuerda hacer el split. ¿Se acuerdan que tenemos que hacer un split de un 70% de los registros para entrenar, un 30% para validar? Esto ya nos está dando ciertas pistas. ¿Ya? Entonces, esta primera pista que nos daba era, bueno, recuerda poner tu dataset. ¿Ya? Entonces, dentro de, acá hay una serie de sample datasets. En mi caso, yo quiero subir uno mío, ya que es CPI data. ¿Ya? Y solo hasta este punto, yo ya puedo hacer los primeros pasos del Data Science Process al hacer exploración. ¿Y cómo voy a hacer exploración? Por ejemplo, hagamos clic derecho, visualizar. ¿Ya? Y aquí voy a tener una primera impresión de qué es lo que hay dentro de este set de datos. Entonces, fijan, está, tal como les decía, las primeras columnas son el tiempo, en qué minutos fue extraído este dato. El segundo es un código, es decir, bueno, qué categoría estamos prediciendo. En este caso son bebestibles. ¿Ya? Todos los productos que tengo acá son bebestibles y lo que yo voy a tratar de predecir es una inflación de bebestibles. Y aquí hay distintos productos. ¿Cierto? Por ejemplo, el 1021 puede ser una cerveza, el 1043 puede ser un vino, el 1098 puede ser una gaseosa, y una gaseosa de una marca en un formato específico. Es decir, mira la cantidad de productos que tengo levantados, todos estos capturados vía scrapping todos los días de los e-commerce. Entonces, fíjate que solo en bebestibles tengo un número muy, muy grande de ítems. ¿Ya? Y aquí yo puedo empezar también a hacer algo fíjate que ya nos da una impresión inicial de cómo distribuye esta variable. ¿Ya? Estos grafiquitos de la derecha, a los que sean usuarios de R les van a parecer naturales. Todo esto nace un poco de la integración con R que hoy Microsoft está teniendo. Y podemos empezar a probar, por ejemplo, bueno, cómo el ítem 1098 compara con, acuérdense que la última columna era el IPC, y ahí puedo ya empezar a tener alguna noción de que, wow, mira, el 1098 en realidad, si bien no es un muy buen predictor, de alguna forma cuando toma valores bajos el IPC es bajo y cuando toma valores altos el IPC es alto. Entonces, podríamos decir que 1098 puede que sea una buena variable predictora. ¿Ya? Pero esto se lo vamos a dejar al Machine Learning que lo decida. O por ejemplo la 1043, veamos la 1043. Bueno, esta sí no parece ser una muy buena predictora. ¿Ya? Independiente del valor que tome la variable 1043, ¿cierto? Nos da un valor de CPI en realidad casi impredecible. Ya no tenemos esa característica que encontramos en la otra variable. ¿Ya? Y de eso se trata el análisis descriptivo. En algunas ocasiones te descubrir un error y te lleva hacia atrás, bueno, ¿qué hicimos mal? Ok, si se fijan, en el dataset habían dos columnas de tiempo. Y eso sí, porque me permite saber, bueno, en qué momento capturé ese dato, ¿cierto? Para efectos predictivos es muy malo porque me podría llevar a que mi modelo, que todos los datos capturados en tal día específico, ¿cierto? Implican este IPC. Y eso sería un error, porque funcionaría muy bien en el set con el que entrené, pero con los nuevos datos, donde voy a tener nuevos días, ese día que usé en entrenamiento nunca más se va a repetir. ¿Ya? Por lo tanto, no es conveniente tenerlo en los modelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una fase que se llama Select Columns in Dataset, ¿ya? Donde vamos a filtrar y vamos a dejar fuera estas columnas de tiempo, ¿ya? Ya que no queremos que participen en el modelo. Entonces, Actual Machine Learning acá tiene algo súper interesante, que es decir, bueno, parte con todas las columnas, pero excluye la columna Year, Month y la columna Date. Porque tal como les decía, no es conveniente que podría llevar a una memoria necesaria. Ya dejamos fuera columna. No se han perdido, Actual Machine Learning conserva todo esto, pero ya no va a pasar a las siguientes etapas de modelación.
Otro elemento también muy importante y que el proceso nos obliga a hacer es el clean missing data. ¿Ya? Sobre todo en esto, por ejemplo, en la captura de datos, muchas veces nos vamos a encontrar con un sitio web que no está disponible o un producto que ya no existe. Entonces eso nos va a generar un missing data. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a Azure Machine Learning? A decir, bueno, cuando encuentres un missing data, ponle un valor. ¿Ya? En este caso, más que poner 0, a mí me gusta poner menos 100 o menos 1000, porque muchas veces hay productos que tienen valores cercanos a 0, valor de $1, $2, y no quiero que un missing se confunda con el 0, que el 0 es un valor, si bien no es realista, está muy cerca de valores realistas. Entonces, mejor le pongo menos 100 y con eso genero una barrera importante o una separación importante para que el modelo sea capaz de hacer un corte entre los nulos y los no nulos. ¿Ya? Con eso ya tenemos un set de datos limpio. Ahora, ¿qué viene? Si recuerdan el proceso, necesitamos hacer split. Necesito hacer un corte entre un 70% de los registros. Esto es un heurístico, ustedes pueden usar 80, pueden usar 60, ¿ya? Pero en la mayoría de la literatura van a usar 70. Y el 70% de los registros aleatorios, ¿ya? Aquí dice que es randomized split, van a salir por esta salida y el otro 30 va a salir por esta. ¿Ya? Y eso nos permite usar la primera para entrenamiento y la segunda para validación. Una de las características que me permite es seleccionar un seed. ¿Qué es el seed? Es la semilla del número aleatorio. En la medida que yo pongo un seed específico, por ejemplo aquí yo pongo 1, 2, 3, 4 en mis demos, me permite poder asegurar y poder hacer repetir el experimento y volver a tener los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, si bien es aleatorio, yo puedo elegir con cuál semilla de números aleatorios. No deja de ser aleatorio, pero ya tengo el listado de números aleatorios utilizados y con eso ya puedo saber cuáles son los registros que salen por la primera salida. Bien, entonces ya teniendo esta separación, ya puedo programar mi primer modelo, ¿ya? O entrenar mi primer modelo. Y en este caso, uno de los primeros modelos que uno entrena cuando quiere hacer regresión y regresión a poder predecir un valor continuo, ¿cierto? Y vamos a usar regresión, un valor discreto, por ejemplo, ¿es spam o no es spam? ¿Va a fugar el cliente o no va a fugar? ¿Va a reprobar el alumno? ¿Va a desertar de la universidad o se va a mantener? Cuando son categorías finitas, discretas, vamos a usar clasificación y cuando sea predicción de un valor continuo, vamos a usar regresión. Entonces, si escribo regression, me va a listar todos los modelos de regresión. ¿Ya? Y en particular acá está el modelo de Bayesian Learning Regression, Boost Decision Tree, Boost Decision Forest, Linear Regression, Neural Network, Ordinal Regression y Poisson Regression. ¿Ya? Entonces, Neural Network, este es típicamente uno de los más utilizados, así que lo vamos a poner como primer candidato de modelo. No necesariamente nos vamos a quedar con él, pero es nuestro primer candidato. Teniendo el algoritmo, no le vamos a llamar modelo todavía porque el modelo es cuando se entrena, tal como... Entonces ahora viene el proceso de entrenarlo. Train model, y aquí tenemos el bloque de train model, que por una parte va a recibir el algoritmo, o lo que se llama el untrained model, modelo no entrenado, y vamos a entrenar con el 70% de los registros. ¿Ya? Es decir, en el entrenamiento no participan estos datos que me los he reservado para la validación. Tengo un warning. ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Ya? Y básicamente, se fijan, le estoy diciendo, bueno, quiero hacer un predictor, pero no le he dicho qué quiero predecir. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el warning que me da y voy a ir a este selector de columnas, que como les decía es muy conveniente, muy amistoso. Entonces, yo le voy a decir, bueno, en realidad quiero predecir una variable que se llama CPI. Entonces, ahí la puedo seleccionar, con eso ya queda seleccionada y ya el warning se fumó. Bien, ¿qué viene ahora? Una vez que si pasamos por este bloque ya vamos a tener un modelo entrenado. Entonces ahora nos va a tocar hacer scoring del modelo. Y cuando hago scoring tomo el modelo entrenado o modelo y le doy el 30% de los registros y le voy a decir, bueno, usa el modelo entrenado para predecir qué hubieses dicho tú de este 30% de los registros, olvidando que ya sabes qué fue lo que ocurrió.
Entonces, lo que va a hacer el scoring en este caso, va a olvidar de que sabe qué fue lo que ocurrió, va a tomar el modelo, va a entrenar, va a tomar esto, va a proyectar y después va a comparar qué tan bien estuvo lo predicho con lo que realmente ocurrió. Entonces, en este punto yo ya puedo ponerle play. Bien, entonces rápidamente el modelo ya quedó entrenado. Y si voy a Score Model y visualizo, ¿ya? Se van a dar cuenta que esto va a retornar el mismo set de datos que teníamos. Fíjense que ya no aparecen las que no queríamos que aparezcan, limpió los missing data y finalmente, al final, después de la última columna, agregó una nueva, que antes no la teníamos. ¿Y qué es esto? Es la predicción, es lo que él hubiese dicho, ¿cierto? Utilizando el modelo ya entrenado y teniendo estas variables. Entonces él olvida por un segundo que conoce el CPI, genera el score label y luego pega el CPI para que podamos hacer la comparación. Entonces, utilizando este visualizador, vamos a decir, bueno, comparemos CPI con los score labels y vamos a ver qué también estuvo la predicción. Y fíjense que esto ya tiene una forma de diagonal, lo que nos está diciendo que la predicción estuvo muy cerca del CPI real. Es decir, cuando el CPI es de 100, ¿cierto? Fíjense que el score label o la predicción siempre estuvo cerca de 100. Cuando el CPI fue del orden de 96, 97, el CPI también tendió a moverse muy cerca de esos valores. Todavía tiene error, pero ya es un muy buen modelo. Bien. Entonces, en este punto, ¿cierto? Ya contamos con un modelo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, ¿cómo podemos mejorar este modelo? ¿Ya? Y para una de las técnicas que más se utiliza es la ingeniería de atributos, ¿ya? Generar nuevas variables que extraigan valor de estas variables que ya tenemos, ¿ya? Sin embargo, esto toma mucho tiempo, ¿ya? Esto es una de las tareas más laboriosas, les hablaba de cerca del 80% del tiempo, por lo tanto no lo vamos a hacer en este minuto. Otra técnica es la de validación cruzada, que nos permite depurar el proceso de split para poder hacer nuevas iteraciones y digamos que un registro pueda pasar tanto por entrenamiento como por validación y así iterativamente. Sin embargo, si les quiero mostrar al menos algunas de estas técnicas, les voy a presentar, por ejemplo, la comparación de modelos, ¿ya? Entonces vamos a volver a nuestro demo y vamos a decir, bueno, quiero comparar modelos. Entonces, bueno, ¿qué tal si en vez de Neural Network yo quiero probar, por ejemplo, vamos a probar en este caso un Boosted Decision Tree. ¿Ya? Un Boosted Decision Tree. ¿Ya? Hay de clasificación y de regresión, en mi caso es de regresión porque quiero estimar una variable continua. Otra cosa buena de True Machine Learning, puedo usar copiar y pegar. Entonces estos dos bloquecitos ya que ya los tengo, ya les hice setup, entonces puedo usarlos. Entonces, para entrenar un modelo requiero un algoritmo y un set de datos de entrenamiento, y para poder hacer scoring necesito un set de datos de validación. Y se fijan, esto ya está listo y puedo tener ahora un Boosted Decision Tree. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho sobre este bloque y ponerle Run Select. Fíjense que solo destacó los 3 bloques que no están ejecutados, es decir, todo el resto de los bloques que ya están ejecutados no los vuelve a ejecutar, sino que sencillamente toma estos 3. Y acá tenemos un nuevo modelo, lo vamos a visualizar. Este es basado en Boosted Decision Tree, ya no es una red neuronal, y vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar qué tan bien estuvo la predicción, y si se fijan, el modelo en realidad ahora parece estar, digamos, la línea parece ser más recta, es decir, el nivel de predicción parece ser mayor. ¿Cómo podemos ver esto? Tenemos otro bloque que se llama Compare Models. A ver, Evaluate Model, perdón. Aquí está Evaluate Model, que afortunadamente tiene 2 entradas, así que voy a poner la red neuronal, el Boosted Decision Tree, voy a ponerle ejecutar, ¿ya? Y nuevamente va a ejecutar un modelo, va a ejecutar el otro y va a compararlos. Y en esta comparación va a usar diversas métricas. Dentro de ellas va a estar una muy especial, que fue la que ya les comenté, que es el R cuadrado o coeficiente de determinación. Entonces el primer modelo tenía un coeficiente de determinación de 0,85 prácticamente, mientras que el segundo modelo
tiene un coeficiente de determinación del 0,98 prácticamente. Fíjense que el primer modelo, ¿cierto? Comete errores de más de un punto, de un 1% de error en todos estos casos, ¿cierto? O sea, un número significativo de casos. Mientras que este modelo, errores sobre un punto casi no tiene. Fíjense que solo tiene esta pequeña elevación, que deben ser uno o dos casos, respecto a este modelo que todavía tenía varios casos con errores mayores a un punto. ¿Ya? Entonces, ciertamente el segundo modelo parece ser mejor y por lo tanto nos vamos a olvidar de la red neuronal y nos vamos a quedar con el modelo de Boosted Decision Tree. ¿Ya? Nos vamos a quedar con este modelo. Vamos a usar la primera entrada aquí y ok, ya tenemos nuestro modelo. Otra característica que ya estoy en los últimos minutos, pero no quiero dejar de mostrarles, es lo que se llama el tuning de parámetros. ¿Ya? ¿Y por qué es muy importante esto? Fíjense que el Boosted Decision Tree usa 4 parámetros, que es el number of leaps, number of samples, learning rate y number of trees, y que yo básicamente arrastré el bloque y tomó los parámetros por defecto. Sin embargo, tunear parámetros es una tarea súper importante. Se fijan, acá estábamos obteniendo un R cuadrado de 0,90 y algo, a ver, lo podemos ejecutar, en verdad. Ok. Entonces aquí tenemos un 0,78. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a poner ahí nuestro decision tree de 0,978. ¿Ya? Ese es nuestro R cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué tal si yo digo, bueno, ¿cuál es el mejor set de parámetros? Y para eso, Attune Machine Learning tiene también un bloque que a mí me encanta, que es el Tune Model Hyperparameters, que esto también no lo he visto en la mayoría de los software estadísticos, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el Untrained Model, que es el algoritmo, va a tomar el set de entrenamiento, va a tomar el set de validación, y él va a iterar entre distintos parámetros y me va a decir, mira, la mejor combinación que da mejores resultados, ¿cierto? Es tal combinación. Entonces, le vamos a decir, bueno, esto quiero que tunee para hacer predicción de CPI. Y también le voy a decir que la métrica para decirme que un modelo es mejor que el otro va a ser el coeficiente de determinación. ¿Ya? Pero hay varias otras métricas. El coeficiente de determinación porque fue de alguna forma la que nosotros elegimos. Entonces, clic derecho, le voy a decir que corra el modelo. ¿Ya? Afortunadamente corre solo esa parte, todo el resto de la malla ya está ejecutada. Y aquí yo voy a poder visualizar los resultados de este tuning. Y si se fijan, él probó una combinación de 19, 1, 0, 4, 86 y obtuvo un R pésimo. Después con 6, 47 y ya estuvo en el 0,95. Y después el 0,96 y luego el 0,96 y después termina con un modelo del 0,985. Entonces tenemos un nuevo modelo donde estamos logrando un 0,985, que es bastante mejor que el anterior y tanto mejor que la red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tomemos estos parámetros, que es 182, 033, 7 y 36. 182, 033, 7 y 36. Entonces vamos a decirle, bueno, Boosted Decision Tree, ahora vamos a trabajar con 182, el Learning Rate de 033, vamos a usar 7 acá y vamos a usar 36 como un number of leaps. Entonces ahora ya puedo olvidarme del tune. Si vuelvo a ejecutar, debiese con estos nuevos parámetros llegar a un modelo al 0,985, que es lo que el resultado que nos dio el tuning. Vamos a ver, visualize, y ahí tenemos el 0,985, que fue lo que habíamos observado.
Entonces tenemos un modelo mucho mejor. Entonces, si se fijan, partimos de un modelo de red neuronal con un 0.85, no, comparando modelos, y probamos solo el Decision Tree, pero pudimos haber probado muchos más, ustedes pueden seguir ahora con los ejemplos y ver si encuentran algo mejor, y una vez que eligen un modelo, podemos hacer tuning de parámetros y llegar ya a un resultado muy, muy, muy bueno, que lo vamos a ver también aquí en Visualize. Vamos a ver qué tan bueno fue el modelo. Vamos a poner CPI versus Score Labels y fíjense que ya la recta es prácticamente perfecta, ¿cierto? Ya los errores son mínimos, habiendo hecho un poco este proceso de Data Science. El último paso, me quedan solo unos poquitos minutos, es cómo transformo esto en un servicio productivo. Entonces, acá hay un botoncito aquí abajo que se llama Setup Web Service, donde le voy a decir, bueno, crea el web service por mí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Fíjense que interactivamente él va a tomar, va a convertir mi red en una red productiva, donde se fijan, acaba de poner dos endpoints, que uno es un web service input y un web service output. Yo esto lo vuelvo a ejecutar, a correr, simplemente para hacer validaciones. Fíjense que ya los datos no son extraídos desde mi dataset, sino que ahora los datos son extraídos desde el Web Service Input. Por lo tanto, ya no usa este set de entrenamiento, sino que sencillamente toma los datos del Web Service, genera todas las transformaciones, genera la predicción y lo bota a través de un Web Service Output. Aquí yo sencillamente me toca poner que haga deploy del Web Service y con esto empieza a hacer deploy, queda publicado en un servidor productivo, ¿ya? Y ya podemos entregar este Web Service, aquí les voy a mostrar cómo, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿cierto? Aquí sencillamente para mostrarles en realidad lo cómodo que es, el web service generó los endpoints e incluso nos generó por aquí más abajo ejemplos de cómo invocarlo en C, en Python o en R, ¿cierto? Entonces ya podemos poder aprovechar productivamente nuestro modelo. Incluso nos ofrece una pequeña planillita Excel que la voy a descargar, ¿ya? Y en esta planillita Excel lo que vamos a ver es esto, ¿ya? Donde me va a dar un conector al web service y me va a decir, bueno, ¿con qué datos quieres llamar a tu web service? Y yo voy a decir, bueno, acá tengo un grupo de set de datos de ejemplo, ¿ya? Donde voy a seleccionar acá un gran set de datos hasta acá, ¿ok? Y fíjense que no, el CPI no lo estoy poniendo, no se lo quiero dar, no le quiero dar esa pista, sino que le voy a dar sencillamente un grupo de 7 precios y quiero ver, bueno, cómo él hubiese predicho que esto iba a terminar. Entonces, estamos ok con eso. Voy a borrar este chart, en realidad no lo necesito, y voy a decir, bueno, las predicciones que tú hagas, quiero que las devuelvas en la celda A10. Entonces le vamos a decir, bueno, predice. Entonces, fíjense que tomó este set de datos, fue al web service, trajo respuesta y la respuesta incluye todas las columnas, pero al final, tal como les decía, va a agregarme una columna que se llama Score Labels. Y yo como me guardé los valores reales, los puedo pegar aquí al lado y ahora ver, bueno, cómo fue la calidad de la predicción. Hago un pequeño grafiquito y si se fijan, la serie 1 era la predicción en azul y en rojo fue lo que realmente ocurrió. Si se fijan, la calidad de la predicción es súper, súper buena. Y aquí también nos va a permitir hacer algo que también es muy realista. Bueno, pensemos, imagínate que dentro de mi scrapping me fue mal y todas estas variables no las pude rescatar, ¿cierto? Entonces vamos a ver, bueno, ¿cuánto afecta eso al modelo? Entonces le vuelvo a poner predict y si se fijan, la calidad de la predicción empeoró. No obstante, sigue siguiendo la pauta general. Es decir, acabamos de generar un modelo que además de dar buena predicción, es muy robusto porque fíjense que eliminando muchas de las variables, sigue prediciendo relativamente bien. Eso es, muchas gracias por la atención. Tuve que pasar un poquito rápido por la última parte, pero bueno, les dejo ahí un minuto para las preguntas y si no, ya tienen mi contacto y podemos quedar en contacto en esto. Carlos, no sé si estás por ahí. Sí, sí, por aquí estamos, Patricio.
No sé si Excelente. tienen alguna pregunta. Bueno, sí, aquí ya empezaron a llegar unas cuantas preguntas. Bueno, no, felicitaciones, es lo que nos mandan aquí. Excelente charla, gracias, Patricio. Muchas Eh, gracias a ustedes. Vamos a ver si alguien más tiene preguntas. Pueden irlas haciendo. Ya estamos sobre la hora. Eh, bueno, aprovechando también, invitarlos a la siguiente charla, que nos van a estar hablando sobre las nuevas características de SQL Server 2016 para DBA, nuestro colega Javier Villegas. Y vamos a ver, aquí llegó otra pregunta. Y Percy Herrera nos pregunta, si queremos aprender más de Machine Learning, ¿qué página nos recomiendan? Bien, bueno, ahí Microsoft tiene, hay muchos blogs, de hecho está el blog de Actual Machine Learning, digamos se los recomiendo, ese es el lugar central donde están apareciendo siempre las nuevas características, los nuevos ejemplos. Otra cosa es, a veces también más que leer, les recomiendo este pequeño marketplace donde les mostré modelos preentrenados. Eso por lo menos en mi caso ha sido quizás el elemento con el que más he podido aprender, ver cómo otros data scientists han resuelto un problema. No solo está el modelo, no solo está la malla que ellos resolvieron, sino que también ellos documentan y generan un pequeño sitio web con los distintos pasos y el por qué se tomaron ciertas elecciones. Así que también les recomiendo eso. En los mismos pasos, revisen el video, el punto donde yo genero un nuevo modelo y me ofrece un marketplace de soluciones, úsenlos. Ahí hay muchos, los que están publicados están todos validados, son todos de data scientists muy reputados, así que esa también es una muy buena forma de aprender. Muchas gracias, Patricio. A ver si ahí nos confirma si quedó claro todo eso. Bueno, sin más por el momento, no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos por su participación. Una vez más, como ya les había dicho, los invitamos a la siguiente charla de las nuevas características de SQL Server 2016 para DBAs. Nos va a estar impartiendo Javier Villegas y espero verlos en las siguientes charlas. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao a todos, chao Carlos.